Hola, ¿cómo están? Yo soy el ingeniero Balmore Coronado, participante del grupo 2, y le vengo a hablar sobre las interrogantes y objetivos de la evaluación y cómo operacionalizar las variables. Primero que nada, definamos qué es la evaluación educativa. Es un proceso sistemático de recolección, análisis e interpretación de información para emitir juicios de valor y facilitar la toma de decisiones para la mejora. ¿Qué son las interrogantes? Toda evaluación parte de preguntas esenciales que definen su alcance y propósito. ¿Qué se va a evaluar? ¿Qué sería el objeto? ¿Para qué? ¿Qué sería la finalidad? ¿Quién? ¿Qué serían los agentes? ¿Cómo? La metodología que vamos a utilizar y cuándo, que será el momento en el cual nosotros vamos a realizar esas interrogantes. Para el objetivo, los interrogantes se transforman en enunciados claros y específicos de lo que se espera lograr. Deben ser medibles, realistas y coherentes con las preguntas iniciales. Operacionalización de las variables. Pero primeramente definamos qué es una variable. Cualquier característica o atributo que pueda variar y es susceptible de ser observado o medido. ¿Qué es la operacionalización? Proceso crucial de traducir una variable conceptual en indicadores observables y medibles. Esto asegura una recolección de datos concreta, consistente y reproducible. Ahora, para llegar a eso, debemos seguir unos pasos, que es definir conceptualmente la variable, identificar sus dimensiones y establecer indicadores específicos. Pongamos un ejemplo. Nuestra variable sería rendimiento académico, que es la variable conceptual. ¿Y cuál sería nuestro objetivo? Puntuación examen final, que es el indicador observable. Soy Mayra Paradas. Unidades de análisis y muestra. Se refieren a las personas que suministran la información. Por ejemplo, los estudiantes de una escuela, los salones de clases divididos en secciones, los docentes, el personal directivo, la comunidad o la familia. En muchos casos, los alumnos constituyen individualmente la unidad mínima de interés para un estudio evaluativo. De acuerdo con Poan, 1980, una unidad de análisis puede estar constituida por una clase en lugar del estudiante en particular. En este caso, el evaluador deberá recoger información de clases íntegras en relación con el problema educativo en estudio. Se necesitará un gran número de estudiantes, ya que cada clase de 30 a 35 estudiantes formaría una sola unidad de análisis. Una vez seleccionada la unidad de análisis, es necesario asegurarse de que el número sujeto que suministrarán la información sea representativo del problema en estudio. Esto se logra al determinar el universo o población de sujeto o de muestra de los mismos seleccionados al azar, en el caso de que la población sea numerosa. Para ampliar más la información podemos definir la población es el conjunto total de elementos o individuos que comparten una característica común y son objetos de estudio en la investigación. Una muestra en metodología de la investigación es un conjunto representativo de una población mayor que se utiliza para realizar un estudio o investigación. En lugar de analizar a toda la población, se selecciona una muestra más pequeña y con la técnica adecuada. Los resultados obtenidos de esa muestra pueden ser generalizados a la población total. Según Aris, Jacobs y Rugby, 1979, Hernández, Fernández y Batista, 1998, el número de sujetos que pueden ser objeto de muestreo representa entre el 10 y el 20% de la población. Saludos, les habla la licenciada Yoli Rivero, integrante del equipo número 2. Voy a conversarles sobre las técnicas e instrumentos de evaluación. La recolección de datos puede hacerse por medio de dos tipos de técnicas, la observación y la interrogación u observación indirecta. En primer punto tenemos la observación, que es el proceso de mirar, escuchar, dándose cuenta de los elementos importantes de una conducta o evento. La observación es la descripción y comprensión de los hechos tal y como ocurren. Esta observación puede ser de dos tipos, participativa o no estructurada y
La observación estructurada. La observación participativa o no estructurada se obtiene de una descripción completa y no selectiva del hecho observado mediante el registro de todos los detalles. En esta técnica usamos los instrumentos de recolección de datos como son los registros, anécdotas, narraciones, las cuales nos darán la información necesaria. El segundo tipo de observación, la observación estructurada, se registran los aspectos de un suceso o conducta que son relevantes y susceptibles de observar, de acuerdo a un plan específico para realizar el registro de las observaciones. En esta técnica de observación, los instrumentos de recolección de datos a utilizar es la lista de cotejo y la escala de estimación. La segunda técnica o técnica de interrogación o observación directa nos permite inferir las conductas o sucesos observados a partir de instrumentos de recopilación de datos. Esta técnica permite recopilar tres tipos de datos. 1. Hechos concretos sobre el propio individuo. 2. Opiniones subjetivas sobre los hechos. 3. Actitudes, motivaciones, sentimientos e intereses. Con esta técnica, los instrumentos de recolección de datos son los cuestionarios, las entrevistas y adicional a ellas las pruebas de rendimiento. El cuestionario es un instrumento constituido por un conjunto de afirmaciones en forma escrita, estructurada en preguntas cerradas que dan opción a tres respuestas: sí, no, no lo sé, o en categorías que el sujeto elija al que se adecua más. Tenemos también la entrevista, que es un instrumento que se aplica cara a cara a fin de obtener información a través de una conversación utilizada con preguntas abiertas al sujeto, se expresa con sus propias palabras. Tenemos también la escala, que es la adjudicación de números a un conjunto de juicios o afirmaciones que expresan la intensidad con que uno o varios sujetos manifiestan con respecto a la variable del estudio a través de sus respectivos indicadores. Las pruebas de rendimiento, adicional a las técnicas de recolección de datos, se pueden usar para hacer las inferencias acerca del rendimiento, grado de conocimiento o logro de los objetivos educacionales. Hola, ¿qué tal? Yo soy el licenciado Willer Cuicas y perteneciente al equipo número 2 y en esta oportunidad voy a desarrollarles un poco sobre las situaciones de pretest, validez y confiabilidad. ¿Qué es un pretest y por qué es importante? El pretest, también llamado prueba piloto, consiste en aplicar un instrumento a una muestra pequeña representativa antes de su uso definitivo, con el fin de detectar y corregir errores en redacción, formato o interpretación. Según la Universidad Nacional Abierta en 1987, este paso garantiza que el instrumento funcione adecuada y recoja datos válidos. Por ejemplo, si un cuestionario sobre comprensión lectora tiene ítems que los estudiantes interpretan de forma distinta, el pretext permite identificarlo y corregirlo antes de aplicarlo de forma masiva. Ahora bien, la validez, ¿para qué es importante? ¿Qué mide y cómo se asegura? La validez indica si un instrumento mide realmente lo que se propone medir. Si no es válido, los resultados no tienen valor interpretativo, según Kellinger en 1973, Anastasi y Urbina en 1998. Pero también existen tipos principales de validez. Por ejemplo, la validez de contenido, que es aquella que asegura que cada uno de esos ítems cubran todos los aspectos del contenido a evaluar, y se determina con un juicio de expertos y tablas de especificaciones. También tenemos la validez de constructos. ¿Qué quiere decir esto? Es aquella que verifica que se mida correctamente un concepto teórico abstracto, por ejemplo, como motivación o autoestima. Esta requiere un respaldo teórico y análisis estadísticos. Y también tenemos la validez de criterio. Es aquella que evalúa si el instrumento se relaciona con una medida externa. Y dentro de la validez de criterio tenemos dos puntos claves, que es la predictiva, que es aquella que pronostica un resultado futuro, como por ejemplo el rendimiento académico, y la concurrente, que es aquella que se compara con otro instrumento ya validado aplicado simultáneamente. Es importante destacar que sin validez el instrumento puede ser preciso pero inútil. Es como usar un termómetro para medir la velocidad. Aunque el termómetro es útil, es válido, realmente no funciona para lo que, en este caso, para medir velocidad, sino que tiene otro uso. Ahora hablemos un poco sobre la confiabilidad.
¿Qué tan consistente es un instrumento? Es esa interrogante, esa pregunta que nos hacemos para dar respuesta a esa confiabilidad. Y como definición tenemos que es la capacidad de un instrumento para ofrecer resultados estables y coherentes, bajo las mismas condiciones. Esto lo cita Cohen y Swerdil en el 2010 y también la Universidad Abierta en 1987. Es aquella que evalúa la precisión, no el contenido que se mide. Y existen formas de estimarla. Como primera tenemos el test-retest, que es cuando se aplica el instrumento en dos momentos y se comparan los resultados. Por otro lado tenemos las formas paralelas, que es cuando se aplican dos versiones equivalentes a la misma muestra. Y también tenemos la consistencia interna, que es cuando se verifican si los ítems miden el mismo concepto. Y se calcula de dos formas. Con el alfa de Cronbach, que es cuando son escalas tipo Likert, es decir, más de dos opciones. Y por otro lado también tenemos el Kuder-Richardson o KR-20 o KR21, que es cuando son iconos dicotómicos, por ejemplo, verdadero o falso o sí o no. Y por último tenemos la forma de estimar, que es cuando hacemos el acuerdo entre los evaluadores. Es cuando se mide la coincidencia entre calificadores en instrumentos de observación. Es importante destacar la relación entre la validez y la confiabilidad. Un instrumento puede ser confiable pero no válido. Sin embargo, no puede ser válido si no es confiable. Para medir bien, primero hay que medir de forma consistente. Para seguir conversando un poco sobre este punto tan importante, vamos a desarrollar ahora, después de hacer esa evaluación y esa verificación de esa validez de esos instrumentos que utilizamos, también es importante ahora qué hacemos con esta información. Y para ello pasamos al siguiente punto, que es el análisis y la representación de los datos obtenidos. Cómo colocamos todos esos datos de manera correcta y damos información general, o cómo esos datos nos dan esa información que necesitamos, cómo podemos concluir, sacar esas conclusiones y esos análisis. Para ello es importante recordar que ya una vez aplicados esos instrumentos válidos y confiables, pasamos a ese análisis. Esta fase convierte los datos crudos en información útil y significativa para tomar decisiones, en este caso educativas. En la preparación de datos, antes de analizar, se realiza una limpieza y organización de la información, según Hernández en el 2014 y la Universidad Abierta en el 1987. Este proceso incluye varios puntos, como primero, la revisión de completitud, es verificar que no falte ninguna respuesta. Después está la depuración de errores, es corregir inconsistencias o registros mal digitados. Como paso número 3, o como fase, está la codificación, que es cuando transformamos esas respuestas cualitativas en valores numéricos. Por ejemplo, el sí se puede convertir en 1 y el no 0. Esto va a depender de acuerdo al test aplicado. Y por último está la tabulación, que es esa organización de los datos en tablas o matrices usando herramientas como Excel o SPSS. Ahora bien, luego que ya preparamos todos esos datos, que ya los vaciamos en estas tablas y hicimos cada uno de estos pasos, pasamos al análisis de datos. Y para el análisis de datos tenemos dos opciones. Por una parte tenemos el análisis cuantitativo, que es cuando se aplica a datos numéricos para resumirlos o detectar relaciones estadísticas. Esto incluye la estadística descriptiva, donde podemos observar la media, mediana, la moda, que indican valores representativos. También podemos encontrar o desarrollar el rango, la desviación estándar y la varianza, que miden la dispersión de los datos. Y por otro lado también tenemos la estadística inferencial, que esta permite hacer generalizaciones a la población a partir de la muestra. Algunas pruebas frecuentes son, por ejemplo, la T-Student, que compara medias entre dos grupos, como por ejemplo si evaluamos estrategias de aprendizaje en estudiantes de psicología y educación. La prueba T nos muestra si hay diferencias significativas entre sus puntajes promedio. Mientras que si hablamos de otra prueba frecuente, que es el chi cuadrado, esta relaciona las variables categóricas. Y un ejemplo sería si analizamos la relación entre la carrera psicología, ingeniería y educación y la preferencia por el tipo de evaluación, que podría ser examen, proyecto o exposición. Chi cuadrado nos indica si esas variables están asociadas de forma significativa. Ahora bien, ya hablamos del análisis cuantitativo, pero también tenemos el análisis cualitativo, que lo utilizamos para comprender significados en datos narrativos como entrevistas u observaciones. No busca contar, sino interpretar.
Y algunas de las técnicas comunes que utilizamos dentro de este tipo de análisis es el análisis de contenido, es la clasificación de la información en categorías relevantes. Y por otro lado tenemos el análisis temático, que es aquel que identifica patrones o ideas recurrentes. Según Taylor y Bondan en 1999, el proceso incluye transcripción, lectura, codificación, agrupación en temas e interpretación. Un ejemplo, si entrevistamos a docentes sobre su experiencia con la evaluación, podríamos identificar temas como temor al juicio, uso de rúbricas o percepción de justicia. En definitiva, también podemos hablar entonces sobre la representación de estos datos. Ya hemos hablado de el análisis y hemos hablado de preparación y del análisis. Ahora vamos a hablar de la representación, cómo mostramos esos datos. Y es importante visualizar los datos porque esto facilita su comprensión. Según la Universidad Abierta en el 1987 y TUPA en 1995, una representación clara mejora la comunicación de los hallazgos. Por ejemplo, tenemos recursos comunes como tablas que muestran datos exactos para comparaciones, tenemos gráficos de barras que comparan frecuencias entre categorías, tenemos gráficos circulares que expresan porcentajes de un total y tenemos gráficos de líneas también que muestran tendencias en el tiempo. Y por último, histogramas que representan distribuciones de frecuencia. Toda representación debe ser clara, precisa y bien etiquetada, incluyendo títulos, leyendas y fuente de los datos. Y como conclusión, es importante recordar que una evaluación rigurosa va más allá de aplicar un instrumento. Implica preparar, analizar, representar los datos de forma cuidadosa y ética. Solo así es posible interpretar con sentido, detectar oportunidades de mejora y tomar decisiones que transformen la práctica educativa, basado en esa evidencia real. Así que espero que con este punto podamos recordar un poco también ese nivel de estadística que hemos desarrollado a través de nuestros estudios y poner en práctica también todos estos conceptos claves para poder aplicarlos en nuestra práctica educativa. Muchas gracias.